Ari Lijará, periodista, amigo, y me parece que es momento donde debatir también el rol del periodismo. Ari llevó algún debate en alguna de estas, ¿cómo calificarlo elegantemente? Alguna de estas entrevistas que hubo al presidente, voy a decirlo así, escéptico. Ari abrió ese debate de periodismo versus difusión institucional o divulgación institucional, alguna cosa así. Y nada, me parece que es un buen disparador para hablar del rol del periodismo. Así que gracias, Ari, por venir. 10-12 minutos y abrimos después con preguntas. Bueno, buen día, gracias por la invitación, gracias por venir. Varias cosas. Y me hizo mucho pensar lo que escuché más tempranito en la anterior mesa y en esta. Sobre todo voy a hacer algo que me encanta de Manuel, que es autocrítica. Es una palabra que le gusta mucho. No, pero nosotros también en la parte nuestra de los medios, de los periodistas, tenemos que repensar un poco qué es lo que hicimos, qué es lo que hacemos y sobre todo qué podemos aportar también a futuro cada uno desde nuestro lugar. Y el ejemplo que él dio del IFE, se acordarán en la pandemia, había millones de personas que no podían laburar, no llegaban a fin de mes, el Estado dijo, bueno, le vamos a dar una guita para que llegue, y calculó en función de lo que el Estado creía que era el país que gobernaba. Y no tenía idea. Era el triple. Creo que era de 3 a 9 millones, que sí, fue la diferencia. En su momento Banoli era el titular de ANSES, pensó que se le iba a dar a 3 millones de personas, lo pidieron 9. Entonces, había una fuerza política nacional y popular que no conocía el país que gobernaba. No es para decir que nabos que son los que gobiernan, sino que nosotros, en nuestro caso, los periodistas, que también formamos parte del campo nacional y popular, los periodistas, hago un breve paréntesis, no somos ni asépticos, ni incoloros, ni inoloros, ni apolíticos, ni nada de eso. Los periodistas, como todo el mundo, somos sujetos políticos, y somos sujetos políticos, sin falsa modestia, realmente relevantes, porque somos poquitos, y somos los que producimos la información que circula. La palabra producción no es al azar, la información no existe por sí misma, la información es biológico, la información en sí misma no dice nada. Yo tuve una gran maestra que era María Sebane, que en el día 1, cuando yo tenía 18 años, me dijo eso: la información sin generar sentido sobre esa información no sirve para nada. Entonces, hoy en día, y que la tecnología te permite acceder muy rápido a la información, si vos no la procesás, la producís, la recortás, la tamizás, le ponés ideología arriba y la emitís, no sirve para nada. Y ese trabajo de producción de información es siempre un trabajo político, es siempre un trabajo ideológico, lo que no quita que no sea un trabajo profesional. Cuando meten en la discusión, y me voy incluso más atrás, cuando decían... Okay. Cuando algunos colegas míos, incluso amigos, los acusaban de periodismo militantes y se asustaban y decían, no, yo militante no soy. ¿Por qué entras en esa discusión que es falsa? Vos sos un periodista, sos un sujeto político, tenés un rol en la sociedad que es hacer periodismo, lo podés hacer profesionalmente. Profesionalmente es que la información sea verificable, sea confirmable, que vos explicites que decidiste priorizar esto, porque también hay uno, yo tengo ahora 12 minutos, no voy a poder decir todo lo que pasa, o todo lo que quiero. Tengo que decidir que dejo afuera, que dejo adentro. En un programa de radio, en un portal, en un programa de televisión pasa lo mismo, uno decide todos los días qué hace, y lo decide en términos ideológicos. Y los periodistas somos los que producimos eso, no somos los dueños de los medios, que es otra discusión a la cual ahora voy a meter, pero somos los trabajadores de los medios, en un trabajo que es distinto a los otros trabajos, porque hay un libro que les quiero recomendar que se llama Periodismo y lucha de clases, es de un investigador chileno que se llama Camilo Taufik. Su libro publicado en el año 73, que la dictadura de Pinochet agarró toda la primera edición y la quemó. Se consigue en algún lugar de saldo, creo que se reeditó hace poco, pero él explica un poco la diferencia entre los periodistas y otro tipo de trabajo. No es que seamos mejores, ni peores, más importantes, pero son otro tipo de trabajo. Y lo que pasa en el periodismo es que, y por la estructura económica de las empresas en las cuales trabajamos, es que somos un trabajador cuyo trabajo reproduce el sistema de dominación del cual es víctima. Y lo reproduce culturalmente hacia otros trabajadores. ¿Se entiende? No es lo mismo que un trabajador de una fábrica de autopartes o de otro tipo de fábrica
que ahí podrían ir a Chaplin, a tiempos modernos, al tipo que está ahí, y también reproduce ese sistema, pero no lo reproduce hacia afuera culturalmente y simbólicamente. Nosotros sí. Y eso tiene que ver, y a eso iba con la autocrítica del principio, con que el sistema de medios, y sobre todo el sistema de medios, uno diría el campo nacional y popular, los que estamos acá estamos sobre representados. O sea, la clase media y la mirada que tenemos los clase medieros que pasamos por la universidad pública, que tenemos prepaga, como decía recién, y nos puteamos porque nos llega el mail de la prepaga y lo decimos al aire además. Y al aire nos está escuchando un tipo que no puede pagar 400 lucas de prepaga como pago yo. ¿Y qué identificación va a tener conmigo? El tipo que me está escuchando quejarme de que me llegó el mail del hospital alemán que me aumentó. Entonces, estamos absolutamente sobre representados y además, y vuelvo al ejemplo de la IFE, tampoco conocemos muy bien el país sobre el cual informamos. Por eso me sumo a lo de a la autocrítica y que tenemos que laburar. Yo coincido mucho en lo que dijo Manuel de por qué ganó Milei. Digamos, había tres opciones, había dos conocidas que no habían funcionado bien, había una desconocida, y la verdad que bastante identificación uno podía seguir. Yo sé que alguno me dirá, ¿qué identificación podés tener con un loco que gritaba, que insultaba, que hacía cosplay, que no sé qué? Y mirá, yo no me identifico mucho con un tipo como Sergio Massa, que un día te dice blanco, otro día te dice negro, otro día te dice verde, que ha hecho todas las tropelías que a uno se le puedan ocurrir y que además tenía 200% de inflación. Y que es un tipo ahí que puede estar un día en un lugar. ¿Qué identificación puedo tener yo con Massa? Ninguna. De Patricia Bullrich no les voy a decir. Y Milei era un tipo enojado. Y la verdad que estábamos todos enojados. La verdad que estábamos todos enojados. Y desde los medios, por eso digo lo de la autocrítica, informábamos sobre un país que no conocíamos, donde había millones de personas que estaban enojadas con eso que había pasado. Y nosotros decíamos que no pasaba nada. No digo yo, pero nosotros como colectivo le decíamos, está todo bien, la culpa es de Manieto, la culpa es de Galperín, la culpa es solo de Paolo Roca, sin mirar que había también responsabilidades propias. Y así como nosotros los clase medieros estamos representados en el sistema de medios que calculo que ustedes consumen, por el otro lado, los ricos están recontra sobre representados en el resto del sistema de medios, básicamente porque son los dueños. Entonces, tienen en sus medios lo que los medios son, que son actores políticos. Los medios, desde su creación hasta hoy y por siempre, son actores políticos. Mariano Moreno fundó la Gaceta para defender una revolución, no para hacer periodismo independiente. ¿Sí? Bartolomé Mitre fundó La Nación para hacer la tribuna de doctrina de lo que tenía que ser un país, no para hacer periodismo independiente. Roberto Noble fundó Clarín para poner presidentes, como él mismo decía. Página 12 se fundó para hacer política y Roberto Navarro fundó el Destape para hacer política. Puesto menor en el presidente. Bueno, eso es larga la discusión, pero todos estamos ahí. Y los dueños de los medios tienen medios para hacer política, y los medios de esos ricos de la Argentina son básicamente unidades de negocios que en muchos casos dan pérdida, pero sirven para sostener la ganancia sobre sus otras unidades de negocios. Voy a contar un ejemplo que, además, volviendo a la autocrítica, voy a hablar mucho de autocrítica, si no te joden. Todo bien. Me encanta. Estoy un poco choqueado. Hay un caso que a mí me resulta paradigmático, que es el de José Luis Manzano, que recorre todo el espinel de lo que estamos hablando, ¿sí? Hombre de Mendoza, jefe de bancada durante el peronismo en los 90, reconvertido en empresario exitoso, y entre otras cosas compra medios. Y compró medios por fuera de la ley. Nosotros teníamos una muy bonita ley, que era la Ley de Medios Audiovisuales, que costó muchos años de discusión democrática, costó mucho en el Congreso, costó que se sancionara y costó después que se aplicara. Y además la aplicamos como el culo. Perdón la definición técnica, pero la ley de medios tenía dos partes. Una que desarmaba las estructuras de posición dominante y otra que decía, en el lugarcito que deja ese desarme, creemos nuevos medios. Bueno, el desarme lo hicimos mal y los nuevos medios no hicimos ninguno. Para que quede claro. Y eso fue durante el último tramo del gobierno de Cristina. Pero además de todo eso, la ley de medios tenía algo muy interesante y que tiene que ver con esto que estoy hablando, que es que no permitía la propiedad cruzada de medios con algún tipo determinado de empresas que son las que proveen servicios públicos. Por ejemplo, Edenor.
Edenor, hay muchos clientes aquí, provee electricidad. Bueno, Manzano tenía Edenor y le permitimos comprarse el Grupo América, parte del Grupo América. Y le permitimos, digo, lo permitió el gobierno de Alberto Fernández con la firma de Guado de Pedro. Échenle la culpa que quieran, a Alberto, a Cristina, a la Cámpora, a Guado, a quien se le cante. Hay una firma que habilitó algo que la ley está prohíbe. Y pasó. Y ese tipo hoy no solo es dueño de Edenor, tiene tierras donde hay litio, se está metiendo en hidrocarburos, está metiendo en un montón de cosas y tiene medios. En sociedad con otros empresarios que tienen otras empresas como Prepagas, que es Swiss Medical, que es otro de sus socios, o como la Corporación América de Urnequiano. Entonces, ¿para qué tienen esos medios? Bueno, para realizar los otros negocios que dan mucha más plata. Proveer electricidad, tener aeropuertos y tener prepagas da mucha más plata, créanme, que tener América 24 y el cronista. Eso no da plata. Entonces nos han puesto, y vuelvo a lo de antes a los periodistas, bueno, ¿quiénes hacen esos medios? Los hacemos trabajadores. Y los hacen también otros que han dejado de ser trabajadores de medios, y ahí voy al título, perdón que me extendí en toda la introducción, pero... Y ya está por terminar. Bueno, dale. Tenía un montón de cosas más. Dale. Que es esta cuestión de empezar a distinguir entre los que hacemos periodismo y los que hacen comunicación institucional, que son dos laburos re distintos. En la facultad, en la de comunicación, no en esta es mucho más linda, la de comunicación, ¿saben lo que es? Ojalá tuviéramos una ciencias sociales. Pero se enseña comunicación institucional. Se enseña a hacer comunicación para una empresa o para una institución pública, o es otro trabajo, con una sutil diferencia, que es que la comunicación institucional comunica lo que tu jefe quiere, de la forma que tu jefe quiere, sin decir nada más. El periodismo lo que tiene que hacer es buscar lo que alguien no quiere que se diga, preguntar lo que alguien no quiere que se pregunta, y además publicarlo. Son dos trabajos distintos, no es peyorativo, es decir, nosotros somos buenos y los comunicadores institucionales son malos, simplemente son dos trabajos distintos. Así como en medios, si vos tenés un medio de comunicación que es un medio y un medio de comunicación que es una unidad de negocio para garantizar otros negocios, es otra cosa distinta. No es ni bueno ni malo, son cosas distintas. Yo ojalá esto se enseñe en la secundaria, no en la universidad. Entonces, hay que empezar también, y por eso yo digo la diferencia entre periodistas y comunicadores institucionales, yo no trabajo de lo mismo que Jonathan Viale. No trabajo de lo mismo que Palmi. Lo sospechaba. Sí, es mucho menos rentable el mío. También lo sospechábamos. Pero no es ni siquiera peyorativo. Bueno, uno puede decir es un poco indigno dejarte manejar una entrevista a la vista de todos. Pero bueno, qué sé yo, la comunicación institucional es así. Vos te sentás con un tipo y le haces las preguntas que ese tipo quiere. Para eso te paga. ¿No? A mí me pagan para hacerle la pregunta que ese tipo no quiere. Y son trabajos distintos. Y para mí es un tema importante porque parte de la circulación de información y sobre todo en el mundo de las redes tiene que ver con que nosotros y cada uno haga un pequeño clic y un pequeño cambio cultural y empieza a distribuir lo bueno que hay en los medios. Hay grandes periodistas en el país, como hay grandes empresarios en todo el país, como hay grandes jueces en todo el país, como hay grandes fiscales, como hay un montón de cosas que en medio, yo hablo mucho de justicia, ¿no? Y ayer me ofrecieron escribir el prólogo, no, la contratapa de un libro sobre justicia donde escribe Zaffaroni y todo el libro sobre la mierda que hay en la justicia. Justicia es una mierda, ¿no? Todos sabemos, todo funciona para el culo. Bueno, yo me encontré con un ex compañero de secundario que está laburando en la Defensoría Pública. Le digo, ¿y qué haces? Y me dice, todos los días le soluciono la vida a alguien. Todos los días defiendo a un pobre, todos los días defiendo a un indigente, todos los días defiendo a un loco y le consigo algo. Y me voy todos los días y le consigo algo. Hay parte de la justicia que funcionan. Bueno, en el periodismo también hay parte del periodismo que funciona. Y no lo van a encontrar en TN, en La Nación, en cosas, en todos lados. Entonces, parte también de toda esta discusión es empezar a distribuir entre nosotros y a generar y a leer. Y sobre todo a financiar, porque cuesta plata hacer esto que yo hago, medios. Porque si no dependemos siempre del financiamiento o de la pauta oficial, que es una cagada la pauta oficial. Es una cagada, porque dependés de que el funcionario no le guste lo que decís, te plancha el expediente, la cobras a los 3 meses, una mierda. O de la pauta privada, que tiene como objetivo silenciar, no que digas. La pauta privada no tiene como objetivo venderte un lavarropas.
Si no, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué Hidrovía? ¿Saben lo que es Hidrovía? Hidrovía es la empresa que controla nuestro río Paraná. Es una empresa de origen belga, pero radicada en Luxemburgo, o sea, en una guarida fiscal. Y controla el único río por el que pasan el 80% de nuestras exportaciones. Hay un solo río, hay una sola calle por la que debe pasar. Es monopólico, como decían recién. Y pone publicidad en medios. Pues sí, ¿para qué? Si nadie va a elegir pasar por otro río. No hay otro. Tiene que pasar por ahí. Bueno, para que nadie discuta que ese río podría controlarlo el Estado, podría tercerizar las obras de dragado y balizamiento, podría tener control sobre los puertos y que la guita no se la lleve y el control de lo que pasan, por donde pasan nuestras exportaciones, no se la lleve una empresa belga radicada en Luxemburgo. Bueno, para eso pone dinero, para silenciar esas discusiones. Un minuto, me suena la campanita como los diputados. Bueno, todas esas cosas yo creo que hay que discutirlas. Y una última cosa quería decir, que por un lado, no, en esta cosa recién Manuel hablaba de que se leía poco a los autores latinoamericanos y heterodoxos, en sociales también. Se lea poco a Mariátegui, por ejemplo, que hablaba de creación heroica, de que tenemos que dejar de copiar las teorías políticas, en mi caso, teorías económicas allá, europeas, sino que tenemos que hacer creación heroica mirando nuestros propios problemas, nuestras propias sociedades. Y parte de la creación heroica de este momento, creo yo, es no pensar que para ganarle a Milei hay que hablar como Milei. Voy a decir una herejía acá, pero bueno, acabo de leer otro Che Milei de Cristina. Yo no creo que sea por ahí. La verdad que no lo creo, no creo que sea una buena estrategia comunicacional hablar como habla Milei. No sé si la contraria, que es que Axel te dice, como yo voy a hablar 10 minutos y te habla 3 horas en un coso. No sé cuál es, pero hay que encontrarla. Pero no creo que vaya por ahí. Y la otra es dejar de mentir. Dejar de mentir. Porque hay un coso que está muy bien explicado en el libro de los ingenieros del caos, no sé si lo leyeron, si no se lo recomiendo, está muy de moda ahora, de Giuliano da Empoli, donde él cuenta que si vos a alguien le decís primero una verdad y después una mentira, está estudiado que tiende a creerte la mentira porque antes le dijiste una verdad que comprobó. Si vos le dijiste una mentira y después le dices una verdad, no te va a creer la verdad porque antes ya te descubrió mintiendo. Nosotros, por ejemplo, le decimos a la sociedad, no digo nosotros como colectivo político, no hay ñoquis en el Estado. Todos conocen un ñoqui en el Estado. ¿No? Dale. Si no lo conocés, probablemente seas vos. Claro. Todos conocen uno. Uno. Entonces, miré que dice son todos. Y nosotros decimos no hay ninguno. Y alguien conoce uno. ¿De quién está más cerca de ese que conoce uno? ¿De Milei o de nosotros? Y el nuestro ya es falso, por lo pronto. Lo nuestro ya es falso, entonces arrancaste mintiéndole. Ya después cuando le digas una verdad, no te cree. Y eso tiene impacto fuerte. Yo, última, para contarles un ejemplo. Lo discutí hace poco con alguien del esquema de comunicación de Cristina. Cristina el otro día ponía un tuit de estos largos, donde ella no estuvo en el gobierno de Alberto Fernández. Y yo le decía, mira, yo conozco la causa judicial de Cristina. Cristina es inocente, es una barbaridad lo que hicieron. No hay forma. Ahora, la causa está en la corte y puede ser condenada mañana. Sí, ¿cómo yo digo que Cristina dice la verdad en todas las cosas judiciales cuando a vista de todo el mundo dice que no estuvo en el lugar donde estuvo a la vista de todo el mundo? ¿Se entiende? O sea, tenemos que cambiar esa forma. Yo lo digo desde la comunicación, es en todas las áreas, pero tenemos que cambiar esa forma de pensar que los demás no se acuerdan, que no tienen memoria, que son tontos. Empezar a respetar también a los demás. Y desde el periodismo yo creo que tenemos bastante para hacer en ese sentido. No digo más para no exceder bien. Gracias, Ani. Voy a decir mi opinión, digo, pero nos iluminás con una parte de las mañanas y nos haces pensar. Y yo creo que eso siempre es muy importante. Tiempo para una pregunta. Ahí está. ¿En qué momento para vos un empresario pasa a estar en la vereda del frente? ¿Y cómo evitarlo? ¿Qué pregunta? Mirá, yo he hecho sin mentir, así que... No, tengo una experiencia personal. Yo hice un proceso de deconstrucción, ahora que también está de moda la palabra. En mi mirada, yo vengo de una familia de izquierda. Entonces, para mí los empresarios eran todos malos y nos robaban la plusvalía. Y empresario malo, trabajador bueno.
la verdad que no funciona así. Yo hice un proceso de construcción de esto tan simplificado. De hecho, en mi programa de radio, todas las semanas invito a un empresario pyme industrial, porque si yo tuve que hacer ese proceso de decir los empresarios no son todos Galperín, Paolo Roca y Manieto, que es otra discusión. Ahora tenemos en la Argentina, ¿cuántos empresarios en la Argentina más o menos? ¿Sí? 600.000. 600.000. Bueno, evidentemente no son todos Paolo Roca. No sé, ustedes saben. Sí, sí. 600.000. Bueno, yo en lo que va del año llevé 50 empresarios a la radio, que tienen pymes de distintas cosas y sobre todo pymes industriales. Y mis oyentes, que en esto de decir, bueno, ayudar a pensar, conocieron a 50 hombres y mujeres que saben hacer algo que yo no sé hacer. Yo no sé organizar el trabajo de otros. Yo soy bueno trabajando. Creo que soy bastante bueno. Ahora, el trabajo que hace Roberto Navarro, que es mi jefe, que es un empresario, que tiene 250 empleados y que nos paga el sueldo el primero de mes, yo no lo sé hacer. Entonces, yo creo que hay que salir de esa dicotomía empresario malo. Va el empresario bueno, malo, regulares, como hay trabajadores buenos, malos, regulares, como hay dirigentes sindicales buenos, malos, regulares. Se tienen que incorporar más en la discusión. Digo, yo la escucho a Carolina, que además ella tiene mucha presencia pública en discusiones de su rol en la UIA y eso me parece espectacular. Los pymes hoy en día no tienen representación y no están en la discusión pública, les cuesta mucho aparecer y la única discusión pública que hay es la agenda de los grandes, que son los que financian medios para que se digan sus agendas. Entonces yo no sé, la pregunta es si un empresario se pasa. El empresario quiere hacer plata como nosotros también, digo, también dejemos. Estaba en esta facultad, me acordaba de Dario Grieva, que siempre dice tenemos que dejar esa estética del pobrismo y que una facultad es un lugar todo roñoso y con carteles. Ni la mía, digamos. Yo a mí me hubiera encantado cursar. A mí me encantan los carteles, me encanta la militancia, me encanta el centro estudiante. Entonces yo estuve ahí y soy parte de eso. Y quiero un aula donde no tenía. Yo en mi facultad tenía una columna en medio del aula, porque era una vieja fábrica. Entonces no se podía sacar la columna y si te tocaba el banco atrás de la columna no veías el pizarrón. Digamos, esa estética de que el pobrismo es algo genial, la verdad que no es genial ser pobre. Yo nunca he sido pobre, pero pregúntele a cualquier pobre si es genial ser pobre y no lo es. Y no es más digno que no ser pobre. Entonces, mi parte, digo, en qué puede hacer cada uno, yo tengo un programa de radio y decido una vez por semana que mis oyentes escuchen a un empresario pyme y lo conozcan. Y a veces les cae bien, a veces les cae mal, dice cosas parecidas a las que dice Gabriela. Che, los impuestos me están matando o tengo 18 impuestos, póngamelos, unifíquenmelos en uno. Y con eso ya me mejorarían un montón de cosas. Y romper esa dicotomía. Yo trabajo para un empresario y no creo que ustedes crean que Navarro es un forro. O sea, hay que romper esa cuestión. Le dejo un bonus track a Vale. Déjame decir, ya que mencionaste este edificio es producto del uso de un crédito internacional para universidad pública y educación pública y no para la bicicleta financiera. Entonces me parece que eso está buenísimo. Le dejo un bonus track de pregunta a Vale y pasamos a Agus. Pregunta rápida y respuesta rápida. Una fácil para Willy, a qué hora queremos las empanadas. Para el resto, sí, avísale a Nico. Una hora próxima. Se habló del viernes, ¿qué esperan de todo lo que pasó este viernes? Pero ¿qué proyección hacen desde los distintos lugares para las próximas semanas? No, pero si hablan los tres, no vamos más. A que todo el mundo quiere escuchar esto. Todo el mundo quiere escuchar a Emma. No, yo voy a ser. Voy a ser muy expuesto en la respuesta. El gobierno de Javier Milei decidió soltar el tipo de cambio, básicamente. Y hasta hace 10 minutos estábamos diciendo que el tipo de cambio estaba atrasado y él nos llamaba mandriles y ahora decidió soltarlo. Entonces, yo creo que un poco, y me doy cuenta porque se imaginan que desde ayer a hoy recibí muchas preguntas. Y de vuelta, las preguntas están entrampadas en la grieta. O baja 1000 y nos domó, o se va a 1400 y tenemos la revancha. Probablemente no pase ninguna de esas dos cosas. Probablemente la Argentina tenga que corregir el tipo de cambio, es una devaluación, suba la inflación, caiga la actividad, tengamos más pobres.
y de vuelta empecemos a jugar con la inestabilidad de la moneda, que, insisto, si yo tuviera que evaluar el gobierno de Javier Milei por las condiciones objetivas en las que asume y por lo difícil de resolver el problema inflacionario y cambiario de Argentina, diría, bueno, por supuesto que iba a haber avances y retrocesos. Ojalá hubiésemos encontrado un mago que el día 1 nos sacaba la inflación, nos sacaba la estabilidad cambiaria, nos volvía el crecimiento y qué sé yo. Tal vez el problema es la expectativa y la vara que él mismo puso. Digamos, la expectativa de que la inflación iba a ir a cero, que íbamos a hacer el cepo y eso iba a pasar a fin de año. Ahora, último punto, llamar la atención sobre algo que Ari también que Ariel también lo, que Ari también lo sugería. Desde la oposición a Milei se critica el atraso del dólar. ¿Eso quiere decir que el programa de la oposición es devaluar? Porque está raro. Entonces, me parece que si no nos ponemos a pensar que estar en la tribuna implica que los políticos no están en la tribuna. Porque la tribuna es un lugar donde estamos los gordos, no podemos correr, y criticamos a los tipos que están todo el día preparándose para hacer goles. La tribuna no es un lugar donde están los que van a entrar después de los tipos que están corriendo. Es el banco de suplentes. Entonces, los políticos en general están en el banco de suplentes, no en la tribuna. Cuando tribunean, tenemos el quilombo que después les toca jugar. Y entonces tienen que hacer los goles que dijeron que ellos no hubiesen errado en su vida. Entonces, si el problema de Milei es que atrasa el dólar, quiero creer que si Cristina gana va a devaluar. Y va a hacer un acto diciendo, festejamos la devaluación. Se lo dice el que entró el gobierno para devaluar. Y me puteó el 99% de la cámpora. El 1% no me puteó porque estaba distraído, digamos, pero el 99% me puteó. Entonces, me da la impresión de que si queremos criticar a Javier Milei, desde la tribuna es re fácil, le hacemos bullying con el 3,7 y todo bien, pero que los que están en el banco de suplentes o los que están esperando para jugar el próximo partido los critiquen con la misma liviandad de los gordos de la platea, me parece que lo único que hace es deteriorar la política. Lo único que hace es deteriorar la política. Lo único que hace cuando le decimos pito duro a un presidente, culpen, es deteriorar la política. Entonces, como decía Ari, si nosotros nos queremos subir a Milei y decirle a la política casta, mandriles, etcétera, no cuenten conmigo. Como dijo Alfonsín alguna vez, habrá llegado el momento de perder elecciones. Porque si la sociedad quiere eso, yo no juego. Si la sociedad quiere putear, solución fácil a problemas difíciles, lugares comunes, minorías a quien culpar de todos nuestros problemas, tal vez se habrá llegado la hora de perder, digamos, y de poner cara de culo y de pasarla mal. Entonces, probablemente haya una evaluación, y se imaginan yo criticando a Milei porque devalúa. Tengo que tener un poquito de dignidad. Probablemente habrá una evaluación, ojalá que la puedan captar lo mejor posible, ojalá que se olviden de subir la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo, y ojalá que tengan los dólares para parar el dólar. Porque yo soy de los que le puso techo al dólar porque no quise cambiar 7 diputados por 20 puntos de pobreza. Cuando dijimos que el dólar estaba a 60 estaba bien. Y le hicimos un gran favor a Macri. Le hicimos un gran favor a Macri. Pero más importante fue el favor que le hicimos a la sociedad en su conjunto. Porque si el dólar iba a 100, cerraban los bancos, perdíamos los ahorros y la pobreza iba a 70. Nos costó 7, 8 diputados. Viendo lo que hicieron algunos diputados, me parece un costo bajo. Bien, me parece que Emma citó a Alfonsín, pues sabía quién era el orador que seguía. Y yo el otro día cité la misma frase, dimos la discusión en el Consejo Superior de la UBA sobre el programa de la universidad en la cárcel. Y daba la sensación de que algunos consejeros tenían cierto temor de salir a defenderlo por lo que podía opinar la opinión pública. Y yo dije justamente eso. Alguna vez Alfonsín dijo, si la sociedad se derechiza,